El tema que abordaremos en esta sesión es el de límites infinitos y en el infinito. En algunas funciones, cuando yo me aproximo a cierto valor para la variable x, resulta que la función puede crecer de manera indefinida o también decrecer sin límite. A eso es a lo que yo llamo un límite infinito. Veamos este caso. Aquí tenemos la gráfica de la función f de x igual a 1 sobre x menos 1, una función racional. Veamos que a medida que me aproximo al valor de 1 para x, ¿sí? Recordemos que este es el eje x, si yo me aproximo desde el lado izquierdo, vemos que la función decrece, ¿sí? Decrece sin límite, se sigue prolongando. La función está en rojo. De igual forma, si yo me aproximo al valor de 1 desde el lado derecho, veo que mi función también se prolonga, ¿verdad? Hacia arriba, crece sin límite. Esto es un límite en el infinito. Podemos verlo también si yo calculo el límite, ¿verdad? 1 entre x menos 1 cuando x tiende a 1. ¿Sí? Cuando nos vamos a aproximar al valor de 1 para x, veamos lo que sucede. Nos quedará 1 entre 1 menos 1, es decir, 1 entre 0. No hay forma de evitar esta indeterminación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no puedo factorizar ni racionalizar como hemos visto en temas anteriores, ¿sí? En este caso, ¿verdad? Yo tengo que concluir que mi función crece sin límite. Por lo tanto, digo que su límite es infinito. Es infinito. En la gráfica, ¿verdad? Estoy indicando este punto con esta línea punteada en verde. Cuando sucede esto, ¿verdad? De un crecimiento sin límite o de crecimiento sin límite, a ese punto, ¿verdad? Yo lo llamo asíntota vertical, ¿sí? Es una asíntota vertical. También se pueden presentar asíntotas horizontales. De hecho, en esta misma función, si yo analizara la función con respecto al eje y, también vería que mi función crece hacia la izquierda y hacia la derecha. Por lo tanto, también tendría una asíntota horizontal. Bueno, además de este análisis que hemos hecho, existen propiedades para los límites infinitos que vamos a revisar brevemente. Bien, y son las siguientes. Si yo tengo el límite de una función que consta de una constante entre la variable x cuando x tiende a 0, el resultado será infinito, tal y como lo acabamos de ver. Por ejemplo, si yo tengo el límite de la función 4 sobre x cuando x tiende a 0, es igual a 4 entre 0, que tiende a infinito. ¿Sí? Segunda propiedad, si yo tengo el límite de una constante por la variable x cuando x tiende a 0, pues el resultado será 0. Por ejemplo, el límite de 5x cuando x tiende a 0, pues será 5 por 0. Nos da 0. El límite de x entre una constante cuando x tiende a 0 es 0. Veamos. Por ejemplo, el límite de x sobre 3 cuando x tiende a 0 es igual a 0 tercios en este caso. El límite es 0. ¿Ok? Propiedad número 4. El límite de una constante entre x cuando x tiende a infinito será 0. Por ejemplo, el límite de 9 entre x cuando x tiende a infinito es igual a 9 entre infinito. El límite, ¿verdad?, se aproximará a 0. Finalmente estoy dividiendo el número 9, ¿verdad?, en este caso, entre un valor, ¿verdad?, que crece infinitamente, entre una cantidad muy, muy grande, ¿sí? Por lo tanto, pues el valor o el resultado se aproxima a 0.
aritméticamente, cuando nosotros dividimos, por ejemplo, 9 entre 12 millones, por ejemplo, pues el resultado será 0.00, es muy pequeño, ¿sí? Un valor decimal muy pequeño, que se va a aproximar a 0. Bien, la propiedad número 5 es la siguiente. El límite de una constante por la variable x cuando x tiende a infinito es igual a, en este caso, infinito. Por ejemplo, el límite de 10x cuando x tiende a infinito es igual a 10 por infinito. Finalmente, aunque yo multiplique por una constante a un valor muy, muy grande, si a un valor que tiende a infinito, pues el resultado sigue siendo infinito. Propiedad número 6, el límite de la variable x entre una constante cuando x tiende a infinito es igual a infinito. Es igual a infinito. Por ejemplo, si yo tengo el límite de x sobre 7 cuando x tiende a infinito es igual a infinito sobre 7. Aunque yo divida esa cantidad extremadamente grande entre 7, pues sigue siendo, ¿verdad?, una cantidad que está en el infinito. Y por último, en una suma, ¿sí? Si yo tengo el límite de la variable x más una constante cuando x tiende a infinito, el resultado será infinito. Por ejemplo, el límite de, no sé, de 4 más infinito, de x cuando x tiende a infinito, aquí ya me adelanté, sería el límite de 4 más x cuando x tiende a infinito será igual a 4 más infinito. ¿Sí? Finalmente, si yo le sumo 4 unidades a una cantidad que crece infinitamente, pues sigue siendo infinito. Bien, con estas propiedades, ¿verdad?, que hemos analizado, vamos a calcular los siguientes límites. Sí, el límite de las siguientes funciones. Vamos a calcular el límite de la función 3x cuadrada más 2x más 4 cuando x tiende a infinito. Vamos a ver, sustituimos 3 por infinito al cuadrado más 2 por infinito más 4. ¿Sí? Y como ya vimos en nuestras propiedades, finalmente, bueno, aquí cuando elevo infinito a una potencia, pues sigue siendo infinito, sí sigue siendo una cantidad que crece al infinito. Más 2 por infinito sigue siendo infinito más 4. 3 por infinito sigue siendo infinito más 4. Finalmente, si yo le sumo 4 unidades a una cantidad infinita, sigue siendo infinito. Este sería el límite. Este sería el límite de mi función cuando x tiende a infinito. Veamos un segundo ejemplo. Que es el siguiente. El límite de la función 8 entre x cuadrada más 7x menos 5 será igual a, vamos a realizar las sustituciones, tendremos 8 entre infinito al cuadrado más 7 por infinito menos 5. 8 entre infinito al cuadrado sigue siendo infinito, 7 por infinito más infinito y menos 5 igual a 8 sobre
Finalmente, si yo tengo infinito y le quito 5 unidades, pues en realidad no altero el valor, ¿sí? El valor de esa cantidad que crece indefinidamente. Entonces me queda infinito. 8 entre infinito es igual a 0. ¿Sí? El límite es igual a 0. Recordemos que estoy dividiendo el 8 entre una cantidad extremadamente grande. ¿Sí? Entonces el límite de esta función será de 0. Bien, pues vamos a asignar 3 ejercicios de este tema. Y son los siguientes. Vamos a calcular el límite. El inciso A, B y C. El límite de la función 15 sobre x cuando x tiende a 0. El límite de la función 11 sobre x cuadrada más 5x menos 6 cuando x tiende a infinito. Y finalmente la función, el límite de la función 7x cuadrada más 5x menos 2 cuando x tiende a infinito.